Hola a todos, esta es la clase de trabajo práctico número 4, colonialismo, segregación y esclavitud. Vamos a analizar los textos de Rodney y de Wolf, que justamente son los textos que están para este trabajo práctico número 4 y que les recomiendo que los integren para que puedan realizar este trabajo práctico con los textos del teórico de la unidad 5, que es justamente el tema que estamos analizando en estos prácticos. Bien, la pregunta arranca justamente sobre tres ejes, ¿no? La temática, colonialismo, segregación y esclavitud, ¿no? Que van los tres enteramente relacionados. Si ustedes pueden hacer un triángulo, ponen por un lado el colonialismo, por otro lado la segregación y por otro lado la esclavitud. Vamos a iniciar hablando justamente sobre África, después posteriormente sobre la esclavitud y después sobre cómo Europa esclavizó justamente grandes territorios africanos y cómo se convirtió esto en uno de los comercios más lucrativos de los siglos XVI, XVII y hasta parte del siglo XVIII, y en las cuales distintas potencias del globo, los distintos imperios de ese momento, estamos hablando de Holanda, España, Inglaterra principalmente, y Portugal, se enriquecieron y llegaron después a tener el suficiente capital para poder lanzarse hacia una nueva etapa que fue la revolución industrial y los cambios en las estructuras sociales de un modelo feudalista a un modelo capitalista, en las cuales aparecen nuevas clases sociales como el proletariado, el asalariado y la burguesía. Bien. Primero África. Pensemos en África. Ustedes lamentablemente tienen una idea de que África es un solo territorio y África está compuesto por muchos países. Hasta el día de hoy son distintos tipos de clima que tiene África y esto le da particularidades específicas a lo que es hoy en día África. Y lo digo de esta manera porque he visto muchas referencias de medios de comunicación importantes de nuestro país que entienden como África como un solo territorio en la cual pareciese que viven los africanos y que parece que los africanos son solamente un núcleo de una sola cultura. África ha sido el origen de la humanidad, arranquemos por ahí. ¿Se acuerda que vimos en el trabajo número 1 justamente los orígenes de la humanidad hace más de 3 millones de años, en la cual los primeros homínidos, ¿no? se diversificaron en distintos tipos de especies y en lo que es el sur de África empezaron a desarrollarse justamente los primeros homínidos que después, más tarde, mediante distintos tipos de mezclas y combinaciones, emergemos nosotros como una de las especies, una de las tantas especies que habitaron el territorio africano. Así que arrancamos con África con la idea de que es justamente la cuna de la humanidad, el origen del hombre, en donde es justamente nosotros nos hemos desarrollado como homínidos que hoy en día somos como Homo sapiens. A partir de ahí, el desarrollo de África y los distintos desplazamientos de la humanidad, para que ustedes tengan una idea, aquí voy marcando con el lapicito, los distintos desplazamientos por el África hacia lo que se conoce hoy en día como Asia Menor, luego hacia Europa y hacia lo que es el Asia Mayor, y de ahí hacia el continente americano a través de la Polinesia y a través de América del Norte, llevaron a que las poblaciones del mundo se expandan en todo el globo. Y para que ustedes tengan una idea no solo esta de importancia de África, del origen de la humanidad,
ustedes tienen que empezar a pensar que las primeras grandes culturas nacieron en África, justamente, ¿no? Estamos hablando en la zona norte, ¿no? Ustedes conocen lo que es Egipto, las grandes culturas egipcias que construyeron grandes ciudades, grandes monumentos, y que tienen miles de años de historia en la humanidad y que nos han legado muchísimos tipos de conocimiento y muchísimos tipos de actividades y de desarrollos tecnológicos que después, bueno, los griegos adquirieron y a partir de ahí los romanos y después los europeos. Así que vamos viendo que África, dentro de la historia de la humanidad, ha representado no solo el origen de nosotros como humanidad, sino también el desarrollo cultural de una sociedad más compleja como los que somos nosotros, los humanos, ¿no? Los seres humanos. Y a partir de ahí tenemos que entender que África no fue justamente esclavizada al azar. Y cuando hablamos de la esclavitud, tenemos que entender que la esclavitud tampoco la inventaron los europeos con los africanos. La esclavitud es una condición mucho más anterior, justamente los primeros grandes pueblos, mediante distintos tipos de acciones, ya sea por ejemplo, una guerra de un pueblo con otro, se esclavizaba a los habitantes. De hecho, los griegos justamente tenían esclavos, ¿no? para realizar sus tareas. Yo les voy a leer acá una frase de un gran filósofo que es Aristóteles, para que vean, para que podamos entender justamente que la humanidad no es algo, por decir que la esclavitud no es algo nuevo. Mira, Aristóteles decía, existen seres humanos, los dueños de esclavos, y existen las herramientas. Así, sencillo. Existen seres humanos, los dueños de esclavos, y existen las herramientas. Esta comparación de el esclavo como una herramienta, como algo para poder hacer una acción, ya existía en Grecia, ya existía mucho más antes en Egipto, y el modo en el cual existían estos esclavos era muy distinto de cómo lo plantearon los europeos. Los esclavos, por ejemplo, en Grecia tenían derechos, tenían ciertos derechos a adquirir algún tipo de propiedad, tenían derechos a movilizarse, tenían un dueño que si bien podía usarlo para su uso particular como una herramienta, el esclavo podía hasta cierto punto adquirir derechos ciudadanos, hasta cierto punto bajo ciertas acciones o bajo la compra de estos derechos, podía adquirir estos privilegios de ser un ciudadano griego. Cuando pasado ya un par de miles de años y la esclavitud, siendo una actividad de distintos pueblos que peleaban entre ellos, la esclavitud en el siglo XV empieza a aparecer justamente como una alternativa en el siglo XV y XVI para ser reemplazada, para poder reemplazar la mano de obra que no se pudo concretar centralmente dentro del territorio americano. Ustedes tienen como una idea básica de que luego de la conquista brutal que hubo sobre el territorio americano, ustedes tengan en cuenta, los españoles esclavizaron a todos los pueblos que pudieron, ¿no? Los esclavizaron y los sometieron, los saquearon, les destruyeron gran parte de su cultura, y los comenzaron a explotar. Esta explotación fue resistida justamente por los pueblos americanos. Se habla de un acto de solidaridad entre los pueblos americanos, solidaridad entendida en el sentido de que muchos pueblos americanos hablaban un mismo tipo de lengua, conocían un mismo tipo de cultura, llevó
justamente armar resistencia, justamente para que ustedes vean Pizarro cuando tomó el Cusco, después que lo mató Atahualpa, el sucesor de Atahualpa, Manco Cápac, apenas pudo organizar un grupo de resistencia, se rebeló justamente contra Pizarro e inició un proceso de resistencia, y que esto se fue llevado por muchos pueblos hasta el día de hoy en resistirse con esta colonización y con esta invasión. A pesar de estos tipos de resistencia, muchos pueblos fueron sometidos y obligados a trabajar en distintas actividades. Una de las actividades centrales era la producción agraria. Estoy hablando de la producción de productos agrícolas, hablamos de café, hablamos de azúcar, de trigo, para ser exportado a Europa. Y otra actividad mucho más central, de producción de riqueza mucho más rápida, es el trabajo a través de la minería. Muchos grandes pueblos, por ejemplo los mexicanos en México, fueron obligados a trabajar en minas. Acá también los pueblos incaicos también fueron obligados a trabajar en minas. Y ya una vez que ya habían sido diezmados, recordemos, por los distintos tipos de masacres, luego las distintas enfermedades que tuvieron que soportar, los sobrevivientes fueron sometidos a hacer estos trabajos forzados e iniciaron procesos de resistencia. Muchos empezaron a morirse, centralmente en los grandes socavones de las minas, en las cuales los españoles querían sacar oro y plata rápidamente. Esto llevó a que se busquen alternativas para poder reemplazar esta fuerza de trabajo. Y África, como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, vamos a... ahí está. África justamente fue poco a poco ocupada, primero por los portugueses, ¿no?, que iban bordeando las costas y se fueron desplazando poco a poco. Fíjense, esta es la Costa de Oro, dice de Gold, acá abajo. Pueden leer ahí, dice The Gold and Slave Coast. Significa el oro y las costas, dice la costa de oro y la costa de esclavos, justamente. Esta era el eje justamente europeo, esta zona, el eje europeo en la cual se extraían la mayor cantidad de esclavos. Dije cómo inicia este proceso de esclavización de África. Y la pregunta es, ¿por qué África? Si bien había muchos territorios ocupados, digamos, habían colonizado y esclavizado a los pueblos americanos, los ingleses habían ya llegado a China, y habían otros pueblos que también habían sido esclavizados. ¿Por qué África? Tenemos que pensar. ¿Por qué se eligió a los africanos como mano de trabajo forzada, esclavizados? ¿Por qué los esclavizaron justamente a los pueblos africanos? A esta pregunta justamente tenemos que entenderla, que hubo un proceso de expansión comercial de las distintas potencias europeas como primer caso, en las cuales África fue uno de los territorios en los cuales el comercio se fue dando de manera dirigida directamente desde las potencias imperialistas hacia los pueblos africanos. ¿Y a qué me refiero con esto del comercio? Para que ustedes tengan una idea, una gran cantidad de productos, por ejemplo, que no se podían vender en Europa, se las llevaba a las costas africanas y se la intercambiaban con distintos pueblos africanos por otros productos. Otros productos como, por ejemplo, ahora les voy a pasar otra diapositiva. Vamos a poder ver justamente en el territorio africano. Vamos hablando de
fíjense cómo las distintas potencias, Inglaterra, Holanda, Francia, España y Portugal, llevaban distintos tipos de comercio con los pueblos africanos. Esto estamos hablando en el siglo XV y siglo XVII. Estos comercios que eran de manera, digamos que solamente los pueblos, los imperios europeos llevaban sus productos y comerciaban, y no había una ida y una vuelta, no es que los pueblos africanos iban hacia Europa a comerciar, no, directamente eran las potencias imperialistas europeas las que comerciaban con los pueblos africanos. Esto se dio enteramente en 16 y 17, en las cuales el comercio con los pueblos africanos enriqueció enormemente a los distintos imperios europeos. ¿Qué es lo importante de este comercio? Principalmente es que los europeos hacían ocupación territorial, como habrían visto en los teóricos y en los otros prácticos, la ocupación y la toma de lugares estratégicos, la construcción de puertos, de pequeñas espacios administrativos para los distintos imperios, en las cuales estas potencias europeas, estos imperios europeos llevaban distintos tipos de productos para comerciar con estos pueblos africanos. Y es acá que justamente en África, esta diferenciación de pueblos, una gran cantidad de pueblos enemistados entre ellos, era muy fácil para los europeos lograr enemistarlos aún más. Por ejemplo, los alemanes y los holandeses les llevaron armas de guerra, fusiles, y que, por ejemplo, en negociaciones con el rey del Congo logró justamente ampliar su territorio y someter a los pueblos enemigos que tenían, y esto facilitó mucho más la ocupación del territorio africano. A pesar de esta explicación, todavía no hemos llegado a por qué África, justamente, por qué se empieza a esclavizar a los africanos. Este comercio, justamente, este avance de las potencias imperialistas, llegó a que en cierto punto el intercambio de productos se llevase a un punto en el cual el bien que se intercambiaban eran esclavos, justamente, que habían sido capturados por estas guerras internas entre los pueblos. El pueblo vencedor tenía una gran cantidad de esclavos, y estos fueron comerciados a cambio de productos. Estamos hablando de por ejemplo, telas como el color rojo, que la traían los holandeses, fusiles alemanes, cacharros, estamos hablando de ollas, pedazos de metal, hierro, de los ingleses, y otros tipos de productos que eran intercambiados con estos pueblos, y estos pueblos a cambio no solo les daban metales preciosos y otros tipos de productos, sino que también comerciaban con esclavos. Y este comercio de esclavos, el primero, el que inicia, es justamente Portugal, ¿no? Que inicia con la ocupación de África. Los portugueses inician una exploración sobre el intercambio con los esclavos. Y una vez que el territorio americano empieza a ser sometido para empezar a producir riquezas, estamos hablando otra vez de productos de la minería y productos de agropecuarios, son trasladados una pequeña cantidad al territorio americano de los africanos para ver si podían justamente ser forzados a trabajos y a producción en los distintos espacios ocupados por los
por los portugueses. No es que los esclavos no hayan ido a Europa, también eran llevados a Europa, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Este comercio posteriormente es intentado por los holandeses justamente ser copado, pero es Inglaterra es la principal potencia que lleva este comercio a niveles astronómicos. Estamos hablando de un comercio que explota, en cierta medida, en los siglos XVI, XVII y XVIII, más de 300 años, en la cual la esclavitud fue usada como una herramienta, como una moneda de comercio a nivel global. El esclavo es una persona que es entendida en términos para que ustedes los puedan interpretar como un objeto, como una herramienta, tal como decía Aristóteles, como una cosa que ustedes la pueden usar para su requerimiento. Imagínense, ustedes se compran una herramienta y la usan hasta que esta se degrada o se rompe y luego van y compran otra herramienta. Bueno, justamente esta es una idea que domina estos siglos y es una herramienta muy valiosa, obviamente, ¿no? Tan valiosa que fíjense que por ejemplo, grandes barcos negreros, que son los barcos que transportan estos productos, los esclavos, son premiados por las distintas coronas. Por ejemplo, hay un barco inglés de un capitán llamado Hawkins, que se llama casualmente el Jesús, que no tiene nada que ver con la idea cristiana, pero tiene ese nombre, Jesús, que es uno de los más grandes barcos negreros que lleva una enorme cantidad de negros a comerciar con Europa, por decir, a comerciar con América del Norte, y luego regresa con grandes riquezas para la corona inglesa, y este capitán es premiado, después de entregar justamente toda la ganancia y quedarse con una de las partes, premiado con un título de caballero. Este comercio es protegido, hay que tener en cuenta, es protegido por los grandes imperios. Una de las grandes protecciones que se le da es, por ejemplo, con las empresas aseguradoras. Ustedes deben tener una idea básica de lo que es una aseguradora, una empresa, bueno, que te asegura un bien en caso de que este bien sufra algún tipo de deterioro o destrucción. La aseguradora te da a cambio un dinero por el valor del bien, digamos. Esa es la idea básica del seguro, ¿no? Las grandes exportaciones de estos barcos negreros estaban protegidas, y uno de los grandes problemas que había en ese momento, fíjense, la deshumanización que había sobre los africanos, que el problema no era si una vez que el barco negrero salía de los puertos y se morían los africanos, no era el problema que se morían o si los tiraban por la borda del mar. El problema era si podían o no cobrar el seguro. Fíjense la deshumanización que se manejaba durante estos distintos siglos sobre los africanos. Y esta construcción, digamos, sobre el africano como un ser inferior, como un salvaje, como esta idea del salvajismo africano, que permeó hasta nuestros días, tal como decía un gran luchador del siglo XX, como Muhammad Ali, que hablaba, por ejemplo, del sometimiento hacia los pueblos africanos, en la cual daba el ejemplo de la historia de Tarzán, ¿no? Un lord inglés que termina viviendo en la selva solo, y aprende a controlar a los animales y se convierte en el rey de la selva, ¿no? Y los africanos que han vivido ahí durante miles y miles de años, desde el origen de la humanidad, mejor dicho,
no logra tener ese título, ¿no? Esa idea aberrante de que es el europeo el ser superior que puede dominar a todas las bestias y a todos los seres salvajes, se termina manifestando en la literatura ficcional, como es esta historia de Tarzán, que seguramente la conocen ustedes. Estas ideas que terminan permeando después en los distintos siglos, en el siglo XVIII, en el siglo XIX principalmente y en el siglo XX, que después lo vamos a analizar, en la cual esta idea del esclavo se transforma y se materializa en un tipo de sujeto que es el africano. Habíamos visto que la esclavitud no era algo nuevo, sino que ya había existido durante muchos siglos, pero que durante esta etapa, durante el siglo XVI, XVII y XVIII, es convertida por las potencias europeas, a las potencias imperialistas, en un objeto de comercio muy lucrativo para estas potencias imperialistas y en la cual se convierte en uno de los ejes de sustento y del modelo capitalista para estos siglos, ¿no? Este modelo en la cual, para que ustedes puedan entender, de salir de algún tipo de imperio, por ejemplo, Inglaterra, llevando ollas, tenedores y distintos tipos de productos, telas, llevarlos, productos que no eran muy bien comerciados dentro de Europa, cargarlos en el barco, siguiendo el modelo de comercio holandés, llevarlos hasta las costas de esclavos, intercambiarlos ahí por otros productos y entre uno de esos productos centrales, esclavos. Y estos esclavos llevarlos directamente hacia los distintos territorios, estamos hablando hacia lo que es hoy día Cuba y América del Norte, hacia el sur de lo que es hoy día los Estados Unidos, comerciarlos ahí y obtener enormes cantidades de ganancias y luego retribuir a las coronas de sus imperios, en este caso el imperio inglés, y obtener así enormes cantidades de riqueza. Este comercio fue sostenido durante muchos siglos por un modelo protegido por los imperios, protegidos de manera, primero, militar, segundo, garantizados en su trabajo y asegurados por grandes compañías aseguradoras en las cuales te garantizaban de que si vos ibas a hacer ese comercio con los barcos negreros y te pasaba algo en el camino y perdías los esclavos, vos tenías garantizado que ibas a cobrar justamente todos los gastos que habías hecho y protegido justamente por un pueblo, que son los imperios europeos, en la cual se llevaba a justificar este tipo de comercio a nivel mundial con los esclavos africanos. Vamos entendiendo más o menos cómo África es convertida justamente como lo decían los ingleses, en el paraíso de los esclavos, en cómo está a los africanos siendo la cuna de la humanidad, siendo el origen de grandes sociedades, terminan siendo esclavizados de distintas formas a través de un comercio y de un modelo que empieza a emerger, que es el modelo capitalista en esta era, protegido por los imperios europeos centralmente, y en la cual esto se convierte en un modelo tan lucrativo, que todas las potencias se lanzan justamente a realizar este tipo de comercio. No se sabe exactamente cuántos son los esclavos que fueron extraídos de África. Pueblos enteros, familias, niñas, ancianos, hombres, todos eran capturados en grandes cacerías que se hacían, cacerías de negros, justamente, y en las cuales eran llevados a los pueblos centralmente. El primer principal consumidor de los esclavos eran los distintos pueblos que estaban en el territorio americano. Estoy hablando no de los pueblos originales, sino de los
distintos hacendados que estaban en el territorio americano. Enormes cantidades de negros fueron exportados, por ejemplo, al sur de los Estados Unidos, a lo que es hoy día Portugal, o lo que ustedes lo conocen como, por decir, el territorio de Portugal, lo que ustedes conocen como Brasil, también a Argentina, Perú y gran parte al sector de las Antillas, que estamos hablando de Cuba centralmente como uno de los principales lugares donde se depositaban a los esclavos. Este comercio que fue sostenido, y hay un detalle que es importante, ¿no? Que este comercio era legal. El comercio de los humanos fue legal durante 300 años y había distintas leyes que protegían a este comercio. Leyes que, por ejemplo, estaban sostenidos en los seguros de cobro en caso de pérdidas de los barcos negreros, en las cuales vos podías ir a un juzgado europeo, dependiendo del imperio al que pertenezca, y podías hacer un juicio en reclamo por las pérdidas que habías tenido con tu comercio en los barcos negreros. Esta legalización es la que justamente hace que este comercio sea sostenido de manera abierta, legal, por los distintos imperios europeos. La cantidad de esclavos que fue trasladada al territorio americano, si bien se lo desconoce, pero estamos hablando de, no sé, millones de esclavos que trabajaron forzadamente en las minas de los territorios americanos, en los campos de producción, en lo que es, por ejemplo, el sur de los Estados Unidos, Virginia, en lo que es hoy día Brasilia, por decir, Sao Paulo, en la producción de caña de azúcar en Cuba, y por supuesto acá muy cerca de acá de nuestra provincia, en Bolivia, en los Cerros Potosí, en las minerías del Cerro Potosí, donde se trajeron enormes cantidades, miles de toneladas de plata, que trabajaron los negros africanos, traídos de manera violenta. Ustedes tengan en cuenta que eran pueblos pequeños que de golpe les caían y los capturaban, y eran trasladados de manera muy violenta en los distintos barcos hacia destinos que ellos desconocían. Se los prefería a los negros africanos porque una de las características de las cualidades es que era más fácil identificarlo por su color de piel, ¿no? Y otra era que África parecía que era interminable la cantidad de esclavos que se podía extraer desde el territorio africano. De esta manera, digamos, este comercio a nivel global fue el que en los siglos XVI, XVII y XVIII, las distintas potencias europeas, estamos hablando de Inglaterra, Francia, España, Portugal, Holanda, Alemania también, esclavizaron a los africanos y los convirtieron en un producto comercial que fue usado como mano de obra forzada, es decir, esclava, dentro de los distintos campos de hacienda en el territorio americano. También fueron trasladados a otros lugares del mundo, pero los principales puertos que los recibían estaban acá en América, justamente, que hasta el día de hoy, casualmente, sobrevive gran parte de estos hijos, de estos esclavos en Estados Unidos, en Centroamérica, en Brasil,
sobrevive gran parte de estos hijos, de estos esclavos que fueron trasladados de manera violenta. No sé si vamos hasta acá. Bien. Bueno, Raquel nos pregunta si se podría dar alguna justificación disfrazada que daban los colonizadores, que eran por qué los africanos eran trabajadores, eran mejores trabajadores y más confiables. Bueno, ahí hay un criterio que tenemos que un poco desmitificar, ¿no? No eran trabajadores confiables, no eran trabajadores, no eran mejores trabajadores, ¿no? Digamos, tenían iguales capacidades que cualquier otra persona en cualquier otro lugar del planeta. Y tampoco eran dóciles, ¿no? No era que un trabajador africano era una persona calificada para hacer minería, para hacer agricultura. De hecho, si ustedes lo piensan, una persona que está en su pueblo viviendo con su familia y de golpe es capturada, sus parientes son asesinados, sus mujeres, algunas violadas, son llevadas de manera violenta, si estamos hablando de golpes, muchas veces a través de mutilaciones corporales que se les hacían, llevadas a un puerto, luego cargadas, esperando ahí a llegar a algún destino, cargadas en un barco negrero, en las cuales ibas tirada en el piso, hacinado uno al lado del otro, ¿no? Encadenado totalmente, solamente con la posibilidad de que de vez en cuando tomar algo de líquido, es decir, de agua, para que no te deshidrates, haciéndote tus necesidades encima en esos barcos negreros, viajando durante meses de esa manera, llegando a puertos desconocidos, bajándote, luego rematándote, vendiéndote por un valor monetario y llevándote a un campo a trabajar de manera desmedida, de sol a sol, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, trabajando y siguiendo con esta violencia de parte de los dueños de los esclavos en las distintas haciendas. Ustedes imagínense este contexto si una persona justamente podía ser un mejor trabajador y más confiable, ¿no? Es una pregunta para que nosotros pensemos y que, digamos, pensar en que no, efectivamente no, sino que era la violencia, justamente la violencia en la cual eran sometidas, en las que hacían que esta gente trabaje de manera forzada cotidianamente, ¿no? Esa es una de las partes que podemos cuestionar justamente del texto. Sí, Raquel, dice una justificación disfrazada. Justamente, hay muchas justificaciones disfrazadas. Yo estoy leyendo ahora un libro que se llama La Europa Bárbara, y en la cual habla, por ejemplo, dentro de los pueblos españoles, cuando se traían a los esclavos al territorio español en América, los esclavos, ustedes saben, los distintos sacerdotes los sometían y los cristianizaban, ¿no? Les ponían la ley de Dios encima, los obligaban a bautizarse, y a pesar de que dentro de sus estatutos propios de la Iglesia Católica dice que toda persona que sea cristianizada tiene derecho a ser libre, derecho a ejercer su voluntad, esto no era así dentro de estos esclavos que eran obligados a ser cristianos, pero que la Iglesia no les otorgaba ningún tipo de derecho. Es decir, te sometían, primero, te extraían de tu territorio, te violentaban, te llevaban a otro territorio, te enseñaban una lengua que no era la tuya, te destruían tu religión y además te imponían otra religión y no te otorgaban ningún tipo de derecho, en absoluto. Seguías siendo esclavo, digamos, te cristianizaban, te bautizaban, te decían que debías adorar a Dios, pero seguías siendo esclavo.
Esto pasaba, yo lo conozco de muy cerca, por ejemplo, acá en Bolivia, en la ciudad de Potosí, había una iglesia que era la iglesia de los negros, digamos, como los negros, los africanos habían adquirido el culto cristiano, querían ir también a rezar, pero como no podían estar justamente en los mismos espacios que los españoles, en la misma iglesia, le construyeron una iglesia que se llamó la iglesia de los negros, así, literalmente, la iglesia de los negros, en la cual iban estos esclavos a orar. Entonces, estas mitificaciones y estas justificaciones se han dado de distintas maneras. Esto es acá en América y acá muy cerca, ¿no? Acá en el país vecino que tenemos, que es Bolivia, y en Potosí, si pueden alguna vez ir a conocer, y van a conocer justamente, todavía sigue en pie esta iglesia de negros, justamente, en la cual iban a orar y a adorar al Dios cristiano, los esclavos negros. Una de esas justificaciones, otra de justificaciones era, por ejemplo, podemos hablar un poquito más avanzado ya para 1779 en Francia, que se llevó adelante la Revolución Francesa, en la cual los franceses, después de un golpe al rey Luis XVI y después de juicios y decapitaciones a la monarquía, llevaron justamente a sintetizar, digamos, en tres palabras, que es igualdad, fraternidad, para los franceses, y a pesar de eso, los franceses, a pesar de haber hablado de la igualdad ciudadana, a los esclavos no les habían otorgado ese hecho, ¿no? Es decir, los esclavos seguían siendo esclavos, los esclavos franceses seguían siendo esclavos, no tenían estos tipos de derechos. También podemos hablar, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando se hizo la revolución en Estados Unidos en contra de la corona inglesa, y se llevó justamente adelante la emancipación territorial de los colonos ingleses y se convirtieron en el territorio de los Estados Unidos, y este otorgamiento de derechos que hubo, una vez emancipada de la corona, no llegó a los negros esclavos, tampoco. Entonces, vamos viendo distintos tipos de situaciones en las cuales, a pesar de revoluciones y de distintos tipos de pensamientos, ya sean pensamientos filosóficos cristianos o pensamientos mucho más revolucionarios como los de la Revolución Francesa, o de revoluciones como la Revolución de Estados Unidos y la emancipación de sus territorios, en todos estos casos los negros seguían siendo esclavos, seguían siendo sometidos a trabajos forzados. Esto también, bueno, se lleva hacia nuestro territorio, ¿no? Cuando se hace la Revolución de Mayo, se habla de emancipación de vientres, es decir, todos aquellos que nacen posterior a la revolución son libres, pero no así los que vienen anteriores a las revoluciones, que ya eran esclavos, los esclavos, las esclavas. Bueno, estos tipos de justificaciones y de acciones que no llevan justamente a la igualdad de derechos o justamente a la recuperación de ciertas libertades de los esclavos, y no solo estamos hablando de los esclavos negros, ¿no? También estamos hablando de los pueblos americanos que tampoco recibieron ningún tipo de derechos, ¿no? Estas son distintos tipos de justificaciones que ustedes van armándose, en la cual se muestra y se justifica por qué justamente África fue esclavizada. Hay un texto que se llama Zoológicos Humanos, que no sé si ya lo vimos, en la cual
la Francia colonial se crean zoológicos de humanos, así literalmente, zoológicos de humanos donde había humanos en las cuales eran mostrados en sus actividades salvajes, y entre uno de los preferidos por los franceses eran ver a los negros en salones donde de manera casi como si fuese un circo, se los ponía adentro a vivir en chozas, y la gente desde un vidrio desde el otro lado podía observar justamente cómo vivían los negros africanos en su estado supuestamente, comillas hago, salvaje, ¿no? Supuestamente, en la cual ellos mostraban el lado civilizatorio y cuál era el lado salvaje que debía justificar de manera las acciones de las potencias europeas sobre el resto del territorio del planeta, ¿no? Estas justificaciones no es que, estos mitos no es que han desaparecido, ¿no? Digamos, ustedes conocen la idea de justamente de racismo, ¿no? El racismo legalizado, institucionalizado, protegido, usado como herramienta y como moneda de comercio, inicia en estos siglos. Sobrevive hasta nuestros días con otros tipos de ideas, pero sigue teniendo esta idea discriminatoria, inferiorizante de un pueblo hacia otro pueblo, o de una clase social hacia otra clase social, ¿no? Estos tipos de acciones nosotros lo tenemos que entender en estos siglos, que hay una acumulación de capital. Esto vamos a entrar en un detalle más profundo. Una acumulación de capital en la cual se da una relación de la propiedad de la tierra, la fuerza de trabajo y el intercambio de mercancías, los dueños de esclavos y los comerciantes. Se lo repito. La relación de producción de la propiedad de la tierra, quién era el dueño de la tierra, en el caso de acá, de Sudamérica, era el dueño de la tierra, era el rey de España, ¿no? Centralmente. La fuerza de trabajo, estamos hablando de quiénes eran los que hacían el trabajo forzado, quiénes eran los que trabajaban la tierra, quiénes eran los que trabajaban las distintas vetas mineras. El intercambio de mercancías, este intercambio que se llevó primero en África, a hacer estos intercambios y luego a llevar a ser intercambiados como un bien el esclavo africano, ¿no? Los dueños de los esclavos, ¿no? Los comerciantes, quienes eran estas potencias europeas, estos imperios europeos, estamos hablando de la compañía holandesa de las Indias Orientales, la compañía inglesa de las Indias Orientales, que era una de las principales promotoras de esta esclavitud, y que después justamente fue también una de las principales empresas que lucharon en contra de la esclavitud, casualmente, ¿no? Después se dieron vuelta porque ya no era rentable, no había rentabilidad en el comercio de esclavos, y Inglaterra fue una de las principales promotoras del fin del comercio de la esclavitud, ¿no? Primero la promociona, y luego, cuando ya ve que no es rentable y que tiene que pasar a otro modelo productivo, que era la revolución industrial, cambia y incita al mundo a que deje de comerciar con esclavos e inicie el consumo de los productos propios de la revolución industrial, ¿no? Esta relación entre comercio, capitalismo, los modelos de producción que existían durante los siglos XVI, XVII y XVIII, lo tienen que entender claramente. Si no logran relacionar estas ideas del colonialismo, cómo el colonialismo dentro de los territorios a nivel mundial hicieron que estas potencias imperialistas sometan a los distintos pueblos con distintos tipos de artilugio, en este caso África, y que sometan de manera violenta a los pueblos africanos y que los extraigan y los lleven de la manera más inhumana a otros territorios a hacer trabajos esclavos para producción, para estas potencias europeas. Si ustedes no entienden esta relación entre colonialismo, segregación, esclavitud y toda la mitificación que hay alrededor de estas
esta justificación de por qué el negro debía ser esclavo, ¿no? Y no debía ser una persona libre, y que sobrevive, para que tengan una idea, esto sobrevive hasta 1960, 70, que en Estados Unidos los negros no tenían derechos, para que ustedes vean cómo esto sobrevive y hasta el día de hoy se mantiene en distintos lugares del mundo bajo el término de racismo, como una existencia del otro, que el otro es un pueblo, es un sujeto, es una persona que es inferiorizada bajo distintos tipos de argumentos, argumentos raciales, argumentos económicos, y argumentos de orígenes, ¿no? De dónde provenís. Bueno, esto para que tengamos entendido más o menos lo que es la esclavitud. Después hay mucho más en profundidad, que lo vamos a ir analizando en las preguntas del práctico. Bien, y ya para ir cerrando y para ingresar a las preguntas del trabajo práctico, yo les quería mostrar, a ver si se carga la última diapositiva. Parece que no se cargó la última imagen. Acá está, esta imagen, la cual podemos justamente cómo los imperios europeos se dividieron el territorio africano. Ustedes pueden ver acá justamente los distintos imperios: el imperio británico, el imperio alemán, el portugués, el belga, el español, el francés, el italiano, en cómo se dividieron casi se dividieron totalmente el territorio africano, y cómo ya esto para el siglo XVIII ya estaba totalmente dividido en manos de los imperios europeos el territorio africano. Fíjense cómo el norte se lo quedó Francia, más abajo la Unión Sudafricana, que es perteneciente a la corona inglesa, cómo los distintos imperios se dividieron, todo lo que es Egipto, Sudán, Kenia, todo esto, Rodesia, toda esta zona se la terminó quedando el imperio británico, Nigeria, cómo se fueron dividiendo África, ¿no? Las potencias europeas, los imperios europeos, para justamente seguir enriqueciendo. Para cambiar del siglo XIX, África dividida y en manos de las potencias europeas. Bien. Vamos a comenzar a responder las preguntas. Bien. Dice la guía de análisis, dice la primera pregunta, dice: caracterice la internacionalización del comercio a partir del siglo XV, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. A. Identificación de las rutas comerciales, principales productos y zonas de explotación. Bueno, esta es una pregunta muy sencilla, ¿no? Es más, otra cosa. Vamos a ver las rutas comerciales en este mapa, ¿no? En África, ¿no? Porque tenemos que extenderla hacia América. Acá, bueno, le voy a hacer un circulito. Ahí, América, que justamente estamos hablando de los puertos en Brasil, en Cuba, en Puerto Rico, y en Florida también, en Virginia, en la ciudad de Virginia, en Estados Unidos. ¿Cómo eran estos productos? Acá pueden ver distintos tipos. Fíjense, acá hay uno de los ítems que dice esclavos, dice slaves, que son los que justamente uno de los principales productos que se comerciaba: oro, sal,
¿no? Café, dátiles, maderas, piedras preciosas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el juego para ustedes lo que no es tan gente, no requiere muchas veces pensar las rutas comerciales, digamos, estamos hablando de los distintos puertos europeos hacia la costa de África, estamos hablando de la costa de Marfil, la costa de Oro, la costa de Esclavo, el Cabo Mount, el Cabo Grain, que son distintos puertos en África en los cuales son puntos de exportación de esclavos africanos, ¿no? Y de ahí hacia los puertos en el territorio americano, como ya les dije, en lo que es Brasil, lo que es Puerto Rico, Cuba y el sur de los Estados Unidos, que son puertos de intercambio centrales de estos esclavos en los cuales se comerciaban esclavos, ¿no? No solo esclavos, ¿no? También había otros productos, como vimos en el mapa, ¿no? Y también se los llevaba en algunos podían llegar al territorio asiático, ¿bien? Bueno, eso con la pregunta A. La pregunta B dice objetivos y ventajas y estrategia europea, el rol de África dentro del sistema comercial de comercio internacional. Bueno, objetivos. ¿Cuál es el objetivo del sistema de comercio internacional? Obtener ganancias, así, sencillamente. Uno de los objetivos centrales era la expansión en las ganancias de los comerciantes, la expansión territorial, la ocupación territorial, ¿no? Y la extracción de todos los recursos posibles que pudiesen haber dentro de esos territorios, ¿no? Las ventajas de la Europa. Bueno, por ejemplo, una de las ventajas era que justamente Europa poseía grandes barcos para poder navegar por todos estos territorios, no así los pueblos africanos o los pueblos americanos, y además de esto, las potencias europeas se habían hecho de sí de la apropiación de estos barcos, no dejando así que los otros pueblos los pudiesen desarrollar para poder comerciar. Esta era una de las ventajas. Y además, los distintos productos que producía la Europa del siglo XVI y XVII, por ejemplo, las armas de fuego, el manejo del metal, telas, cacharros y otros productos que podían ser comerciados en África o en América. Y otra de las ventajas es el modelo de comercio que tenía justamente los imperios europeos, ¿no? Este modelo de comercio protegido por las coronas, por los distintos reinados europeos, asegurados por empresas aseguradoras, ¿no? Protegidos tanto en su ganancia y en sus pérdidas, protegidos militarmente, y este modelo agresivo comercial en las cuales solamente los europeos podían llevar los productos, son estrategias que hacen que justamente Europa comercie y se apropie de todo el mercado de comercio con el territorio africano. Bien, eso con respecto a la pregunta 1 y a la pregunta A y a la pregunta B de la pregunta 1. La pregunta 2 dice, de por lo menos 3 razones que expliquen por qué África fue sometida a transformarse en el principal proveedor de esclavos, ¿no? Es una pregunta bastante amplia. 3 razones, ¿no? Una de las razones podemos hablar de que África eran una serie de pueblos en los cuales fue para los europeos muy fácil enemistarlos entre ellos y comerciar entre ellos, y a su vez someterlos por la diferencia tecnológica que tenían a los africanos, ¿no?
esta enemistad es la que justamente hace entre los pueblos africanos, hace que unos a otros se sometan y se esclavicen, y que sea más fácil justamente comerciar para los europeos con esta mano de obra esclava, y hace que África sea justamente uno de los principales proveedores de la esclavitud. Otro aspecto no menos importante es la distancia. Si ustedes pueden ver en el mapa, la distancia entre Europa y África era mucho menor que, por ejemplo, tratar de llevar esclavos asiáticos chinos que tenían que dar la vuelta por toda África, llegar hasta China y de ahí volver hacia el territorio americano y tratar de comerciar con esclavos asiáticos, ¿no? Era mucho más largo el viaje y por ende mucho menos rentable, y estas distancias también fueron las que beneficiaron justamente a que África fuese sometida, ¿no? Otra de las características centrales de por qué África fue sometida es porque ya había mucha experiencia. Por ejemplo, los portugueses ya habían experimentado, los holandeses también ya habían experimentado bastante sobre el comercio de esclavos, y había toda una industria que se desarrolló para el comercio de los esclavos. Se desarrolló toda una industria tanto desde el proceso de extracción de los esclavos, el transporte de los esclavos y luego la comercialización en los puertos finales, y a partir de ahí toda una estrategia casi de promoción del uso de los esclavos dentro del territorio americano, ¿no? Estas son algunas de las razones, ¿no? Ahí te pregunta por lo menos 3 razones, hay muchas más razones también. Podemos hablar de la resistencia de los pueblos americanos que después de ser diezmados y destruidos, ofrecieron una gran cantidad de resistencia en distintos lugares, y en la cual huían cuando eran, por ejemplo, sometidos a las vetas mineras, a sacar minas, se morían los pueblos nativos americanos, y apenas podían, huían, ¿no? Porque además de eso tenían un aspecto que lo dice el texto, que habla justamente de un aspecto de solidaridad, en la cual los pueblos, al manejarse con una misma lengua, esto les facilitaba justamente poder organizarse y ofrecer resistencia contra la ocupación colonial, ¿no? Y está en los pueblos africanos, fue lamentablemente una desventaja, distintos tipos de pueblos guerreándose entre ellos, distintos tipos de lenguas, fue más fácil extraditarlos y llevarlos, y como no manejaban el mismo tipo de lengua, se los mezclaba y no podían organizarse para ofrecer algún tipo de resistencia, ¿no? Esas son algunas de las razones, ¿no? Quitemos de por medio esta de la razón, eliminémosla de entrada de nuestra idea, que eran dóciles, trabajadores agrícolas confiables, y eliminemos totalmente esa idea, porque no lo eran, ¿no? No lo eran. Eran personas que fueron obligadas a ser esclavos, sometidas violentamente, y en las cuales fueron comerciadas en distintos lugares del territorio americano. Bien, son algunas de las razones, ¿no? Y hay más todavía, lo vamos a dejar ahí para que ustedes las busquen. Dice 3, explique la relación entre esclavitud y capitalismo con el crecimiento europeo durante los siglos XVII, XVIII y parte del siglo XIX. Bueno, esclavitud y capitalismo. Esta es una pregunta más interesante, ¿no? Esclavitud y capitalismo. Justamente el desarrollo capitalista se maximiza justamente con la búsqueda de la obtención de ganancias rápidas,
de mayor rentabilidad con la clase comerciante de los imperios, y es justamente la esclavitud la que lleva adelante el modelo de producción, de extracción y de comercio de esclavos, es lo que lleva a que este modelo capitalista se solidifique y se refuerce entre los siglos XVI, en los siglos XVII, XVIII y parte del siglo XIX. Ustedes fíjense, como les había dicho anteriormente, a pesar de las distintas revoluciones, la emancipación de Estados Unidos, de la corona inglesa, la Revolución Francesa o las leyes propias del catolicismo, no hicieron que los esclavos obtuviesen distintos tipos de derechos, sino que sean, a pesar de estos movimientos y de estas leyes, sean mantenidos como parte de un objeto comerciable durante los siglos XVI, XVII, XVIII y parte del siglo XIX, que sean todavía sometidos como esclavos, ¿no? Esta relación de esclavitud y capitalismo está dada por el tipo de comercio que se va dando durante estos distintos siglos y los distintos tipos de comercio, y sobre todo la aparición de estas compañías, fíjense, de las compañías aseguradoras que garantizaban que este comercio sea exitoso a pesar de que se lleve a cabo la extracción y la venta de los esclavos o no, o que fracase, ¿no? Que garantizaban. Entonces, todo este aparato comercial se solidifica poco a poco durante estos siglos, y es justamente este modelo capitalista, extractivista, ¿no? Que busca la máxima rentabilidad, que busca la máxima ganancia de la manera más eficiente, más rápida, es la que en este modelo capitalista se va implementando en el mundo a través de los imperios europeos. ¿Bien? Esa. No sé si está respondida. Y la última es comparar el tipo de trabajo que realizan los esclavos con los de los trabajadores asalariados de las industrias, identificar aspectos y diferencias. Bueno, esta pregunta es mucho más sencilla, ¿no? El trabajador esclavo, al ser un objeto, a ser una cosa muy valiosa, porque los esclavos no eran baratos, ¿no? No era que uno, un hacendado, un potente hacendado, podía ir a comprar esclavos y poderse deshacerse de los esclavos y luego comprarse otros. No, eran muy caros los esclavos, porque eran muy caros de poder traerlos desde África, poder mantenerlos. Entonces eran un producto muy valioso, una herramienta muy valiosa para la producción de las materias primas como tabaco o azúcar. Los esclavos principalmente no recibían a cambio de este trabajo ningún tipo de retribución. Si bien se los cuidaba en el sentido de que se los alimentaba, se les daba un lugar para dormir, si bien eran condiciones muy, muy precarias, los hacendados los protegían. De hecho, había una gran inversión para cuidar los esclavos, para que los esclavos no se escapasen. Habían cuidadores alrededor de los campos para que los esclavos no huyesen. En la primera que podían, usted imagínense, un esclavo se escapaba. Entonces, había, de hecho, hasta compañías que se dedicaban a capturar a los esclavos que habían escapado. Bueno, los esclavos, la principal característica es que no recibían a cambio de su fuerza de trabajo ningún tipo de retribución. Y sí eran mantenidos porque el dueño del esclavo lo cuidaba, le daba un lugar para dormir, lo alimentaba, lo vestía, y hasta le ofrecía cierta protección a nivel sanitario. Es decir, si se enfermaba el esclavo, trataba de que
se recuperase para que rápidamente vuelva a producir, ¿no? Que era una cosa. Entonces, estas características son muy, muy, muy antagónicas y diferenciales con los trabajadores asalariados de las industrias de los siglos XVIII, en la cual el dueño de la empresa, el burgués, no se hace cargo de absolutamente nada del trabajador, solamente le otorga a cambio de la fuerza de trabajo un salario, y a partir de este salario, como el que vivimos hoy en día, nosotros somos asalariados, tenemos que solucionar todo el resto de los problemas de salud, vestimenta, alimentación, tenemos que garantizarnos un hogar. Bueno, todo esto es una diferencia totalmente antagónica entre un modelo de producción con esclavos y un modelo de producción con mano de obra asalariada, ¿no? Sí podemos hablar de aspectos en común. Cuando hablamos de aspectos en común, podemos decir, por ejemplo, que hay un imperio detrás de esto que mantiene, digamos, una clase social que es la que somete ya tanto sea a los trabajadores esclavos o al trabajador asalariado, ¿no? Estamos hablando de una clase social que es en la cual son sometidos, ¿no? Y otro aspecto en común es que los dos tienen que producir, tanto el esclavo como el trabajador asalariado están obligados a producir, ¿no? El esclavo tiene que producir de una manera y el asalariado tiene que producir de otra, pero los dos producen y todo lo que se produce queda en manos del dueño, en el caso de los asalariados, del señor burgués, el dueño de las grandes compañías, y en el caso de los esclavos, gran parte de la producción queda en manos de los hacendados, y esta producción es comerciada a través de los distintos imperios, ¿no? Esos sí son aspectos en común entre asalariados y esclavos. Bien, bueno, con esa terminamos ya la pregunta número 4. No sé si tienen algún tipo de duda. Vamos a hacer una pausita de un minutito. Bueno, esta idea hasta el día de hoy, de los esclavos negros legalizados, la esclavitud legalizada durante los siglos XVII, XVIII y parte del siglo XIX, hasta las distintas luchas de igualdad de derechos hasta el siglo XX. Esta idea de que sobrevive peyorativamente, despectivamente, con la idea del negro, ¿no? Que fíjense, durante estos siglos se metió la idea de que lo negro era malo y lo blanco era lo bueno. La luz de la iluminación venía de lo blanco, y todo lo negro representaba lo negativo, y todo el aspecto peyorativo y de sometimiento estaba justamente en el negro salvaje, ¿no? Estas ideas de que lo blanco es bueno y lo negro es malo, que sobrevive lamentablemente en forma de racismo hasta el día de hoy. El racismo, si bien las razas no existen, el racismo es algo que, digamos, existe, ¿no? No vamos a negar que a pesar de que la idea de raza es una idea ficcional, el racismo es algo que existe. Ser despreciado por tu color de piel, por tu origen, por tus condiciones económicas existe, y esta racialización de distintos países de unos hacia otros es algo que hasta el día de hoy está presente, ¿no? Esta idea en la ficción, en la cual, por ejemplo, en
le daba el ejemplo de Tarzán, de que es el blanco inglés, el blanco europeo, el que se convierte en el rey de la selva y aprende a dominar a todas las bestias salvajes y domina el título de rey, ¿no? No cualquier título, ¿no? Entonces, predomina justamente en el día de hoy, hasta el día de hoy en la ficción, y estas ideas del negro como una persona fuerte, como una persona resistente, todas estas ideas fueron construidas durante estos siglos, ¿no? Durante este periodo de esclavitud legalizada, ¿no? Fíjense dentro de los mitos con los cuales se justificó la ocupación territorial de África, la destrucción de los pueblos, el sometimiento y la esclavitud. Esos mitos, si bien fueron poco a poco, se fueron, digámoslo así, desmantelando poco a poco, nacieron nuevos mitos sobre esos mitos y que sobreviven hasta nuestros días de hoy, como términos, por ejemplo, ustedes habrán escuchado, sos un negro de mí, está ahí presente cuando hacen esa expresión, todavía esa idea de esclavitud, esa idea de racialidad presente. Podríamos decir que también, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos, tomamos como ejemplo en este contexto de pandemia, del 100% de las personas que se mueren por el coronavirus, casi un 40% son negros pobres estadounidenses que no tienen acceso a un buen trabajo, a un buen salario y que están desprotegidos y que, bueno, y que son los que están obligados a trabajar justamente para poder sobrevivir y son los que se mueren, ¿no? Casualmente. Entonces, fíjense estas distintas relaciones que podemos hacer en nuestro presente cercano y no tan cercano, en la cual esta idea del negro como un aspecto negativo sobrevive hasta nuestros días, ¿no? Entonces, lo vamos a seguir analizando en el siglo XIX y en el siglo XX, ojalá podamos llegar con más profundidad, poder analizar desde dónde surge y poder entender esta fuerte relación entre capitalismo, colonialismo, segregación, esclavitud, sometimiento, ocupación territorial, en las cuales los imperios europeos se crearon distintos tipos de argumentos mitológicos, argumentos justificativos, mejor dicho, que llevaron a cabo uno de los periodos más terribles para la humanidad, como es la exportación y el sometimiento de los pueblos africanos y llevarlos obligadamente de manera muy, pero muy violenta hacia otros territorios, ¿no? Y a su vez a los pueblos que vivían en esos territorios tener que integrarse también de manera violenta y obligada con estos pueblos que eran extraditados desde tan lejos, ¿no? Poder entender estos tipos de relación con el comercio internacional de las potencias europeas y de cómo se construyó todo esto, ¿no? Bueno, ahí me pregunta Carla si se podría decir que aún sigue existiendo esclavitud hoy en día y de qué forma se encuentra. Bueno, la esclavitud es algo negado, ¿no? Por todos los distintos gobiernos. La esclavitud en sí, como existió en el siglo XVII, XVIII, no está presente hoy en día. Directamente
como lo era en ese momento ir a un lugar, extraditar familias enteras y llevarlas a trabajar a otro lado y someterlas. Ese modo y venderla en un comercio, en un puerto, bajarlos del barco y hacer ofertas y comerciar con las personas africanas, no existe en día ese tipo de comercio. Se habla, se han hecho denuncias, por ejemplo, en la ONU, y que hay en Libia, al norte de África, se está haciendo esto, ¿no? Se está sometiendo a personas a la esclavitud y se los puede, y se comercia con estas personas, ¿no? Este modelo, si bien hoy día no lo podemos decir que existe, podremos nosotros entender que los modelos de explotación son los que persisten. Si bien el modelo de esclavitud no existe, pero el modelo de explotación, esto de que el esclavo tiene que trabajar de sol a sol, producir en condiciones infrahumanas, esos modelos de producción capitalista son trasladados posteriormente hacia el modelo de producción asalariado. Esos modelos podemos decir que sí sobreviven, ¿no? ¿Quién no conoce algún caso, por ejemplo, de personas explotadas acá en Argentina, las maquiladoras, donde llevan a personas y las tienen hacinadas al lado de una máquina de coser, al lado de una cama, y al frente hay un inodoro, y tienen que comer y trabajar todo el día y duermen ahí, y están todo el día produciendo, y a cambio de eso se les paga un salario. Es casi, se habla de mano de obra semi-esclava, que técnicamente vendría a ser algo así, pero el modelo de producción en la cual uno vive en condiciones no adecuadas y muchas veces condiciones terribles de trabajo, sí se ha heredado hasta nuestros días, ¿no? Trabajo de mano de obra barata, que es asalariada, pero que viven, pues sí, trabajan en condiciones infrahumanas, se pueden encontrar en muchos lugares del planeta, ¿no? No hay que ir muy lejos, ¿no? Acá en nuestro territorio argentino también existe, no tan abiertamente como en otros lugares del mundo, pero existe. La esclavitud hoy en día, después de muchas luchas, no ha sido algo gratuito, fue abolida, pero sobrevive de otras maneras, como les digo, sobrevive a través de otros tipos de lenguaje, a través de otros tipos de formas de justificación con respecto a lo salvaje y a lo que tiene que hacerse con el otro, ¿no? Estoy hablando de esto que dice Wolf, de por qué se subdesarrolló, usa el término subdesarrolló a África, ¿no? Es decir, en términos de hoy en día podemos hablar de desarrollo y subdesarrollo. Nosotros como pueblos subdesarrollados y que somos los pueblos que tenemos que ser ayudados por otras potencias, que son las buenas potencias, y que nos tienen que venir a nosotros a ayudar para que nosotros nos desarrollemos de manera adecuada y nos podamos integrar al mundo que es el mundo capitalista, el que está hoy en día, el modelo que domina a nivel global, y es el modelo al cual nos tenemos que someter e integrarnos de la manera más amistosa, ¿no? con el mundo. Me pregunta Carla si la trata de personas y de mujeres, bueno, la trata de personas no entra dentro de la categoría de esclavitud, entra dentro de un comercio de personas que tiene la categoría trata de personas, ¿no? Si bien es una cuestión terrible que sucede en todos los lugares del mundo, esto de secuestrar a mujeres y someterlas y violentarlas sexualmente y comerciar con estos actos sexuales. La trata de personas se llama trata de blancas, justamente. Es un tipo de comercio, pero no está legalizado. Creo que esa es
la parte que tenemos que entenderla, que durante estos siglos XVII, XVIII y XIX la esclavitud era legal. La trata de personas no es algo legal, es un delito, está condenado por la mayoría de los gobiernos del mundo, existe, pero no se hace abiertamente como se hacía en estos momentos. Por eso no se habla de esclavitud, ¿no? Se habla justamente de trata de personas y de sometimientos sexuales de personas, de mujeres centralmente, y actualmente, ¿no? Es un delito, justamente, no es algo legalizado, no hay un sistema de comercio que lo proteja como había en la esclavitud, en el comercio de los barcos negreros, ¿no? No existe hoy en día eso. Así que, pero podemos hablar de justamente, sí, de violencia, sometimiento, extradición, podemos hablar de todas esas características, pero no podemos llegar a la característica central de la esclavitud. Esos son aspectos distintos, ¿no? Porque esto es ilegal en todo por suerte en la mayoría del globo, a pesar de que existe, es una forma de explotación ilegal. Bien, eso. Bueno, espero poder subir esta clase. Les agradezco a todos los que se conectaron, a Raquel, a Fabiana, a Carla. La voy a subir a Facebook una vez que se procese esto. Y espero que les haya servido. Nos vemos el miércoles a la tarde. No sé si voy a estar a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde. Para que no haya la otra clase pasada, me choqué con la profesora en el horario, me refiero, ¿no? De transmisión con la profesora Mónica Ulloa. Vamos a poner otro horario de consultas para todos, para que todos podamos participar y poder repasar todo esto de esclavitud. Esclavitud y todos los otros temas anteriores de todos los trabajos prácticos y a su vez también los teóricos, bueno, y poder discutir de muchas otras cosas más, ¿no? Bueno, les agradezco a todos, gracias por mantenerse activos dentro de la cátedra. Les agradezco por haber participado, les vuelvo a decir que sin ustedes esto no sería posible, sin su participación. Gracias a todos, ¿no? Espero que les haya servido y nos encontramos. En lo pronto yo estoy todo el día conectado, así que me pueden mandar mensajes y bueno, les respondo en cuanto veo el mensaje. Bien, gracias a todos. Bueno, esta fue la clase número 4 de la Comisión 6 de los sábados. Hoy día vimos colonialismo, segregación y esclavitud. Muchas gracias a todos. Chao.